Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes ya prácticamente llegando a la antesala del fin de este proceso educativo. Un gusto poder compartir con ustedes ya estas últimas etapas. Recordemos que la próxima semana, como hoy estamos en 25, el miércoles será 24, jueves 25, y obviamente en esos días situaciones, obviamente, de las fiestas. Vamos a ver si es que se los envía el link o simplemente se les graba la clase para que ustedes puedan revisar, teniendo en cuenta que esta próxima semana ustedes tienen tareas, tienen una tarea que obviamente se encuentra todavía pendiente y que se activará a partir del día martes, si tienen un tiempo bastante proporcional para que puedan presentar esta última actividad. Deben estar pendientes en el desarrollo y en el transcurso de esta siguiente semana, pues obviamente entramos ya a la etapa final de este proceso educativo. Señores y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y vamos a ir viendo y analizando justamente este siguiente tema, esta siguiente temática que tenemos, y vamos a ver sobre la densidad, la presión, la fuerza gravitacional, y vamos a ver justamente sobre el principio de Pascal. Hemos visto la presión en el interior de los líquidos, pero ¿qué hay de la presión exterior aplicada sobre un líquido? Vamos a probar este fenómeno mediante una sencilla experiencia que nos mostrará cómo se transmite la presión ejercida sobre un punto de líquido a otro punto de este. Este principio puede comprobarse utilizando un globo de látex, perforando en diferentes lugares, a excepción del cuello del globo. Al llenar el globo con agua y ejercer presión del cuello hacia abajo, observamos que el agua sale por todos los agujeros en la misma velocidad, en la misma intensidad, así como lo podemos observar en la imagen. De ello deducimos que la presión se ha transmitido con igual intensidad en todas las direcciones en el seno del líquido. Esta experiencia demuestra una importante propiedad de los líquidos, su capacidad de transmitir la presión aplicada en alguno de sus puntos. Dicha propiedad fue enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal durante los años 1923-1662 y la conocemos como el principio de Pascal. La presión aplicada en un punto de un líquido encerrado incomprensible se transmite en la misma intensidad en todas las direcciones, en el interior del líquido y en las paredes del recipiente que lo contiene. Así la fórmula sería P base A es igual a P base B. Esa sería prácticamente la fórmula la cual me explica este principio de Pascal, o bien remitiéndonos a la relación entre fuerza y superficie, donde fuerza base A es igual a fuerza base A sobre superficie A es igual a fuerza B sobre superficie B. P obviamente determina presión, F significa fuerza y S superficie. Ahí tenemos la explicación en cuanto a esta otra determinación. En cuanto a las aplicaciones del principio de Pascal, el principio de Pascal se aplica en muchas máquinas de uso común que nosotros tenemos y podemos observar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en prensas hidráulicas, nosotros tenemos una serie de prensas hidráulicas, las cuales obviamente hacen un trabajo más intenso que en otro momento o en otra hora la fuerza humana no lo podría hacer. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar la intensidad de la fuerza y constituye el fundamento de elevadores, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de máquinas industriales. Cuando o aplicamos el freno de nuestro auto, hoy que tenemos ya las bicicletas también con frenos hidráulicos, obviamente también ahí se aplica este tipo de prensas hidráulicas. Vamos a ver cómo se lo hace en cada una de estas etapas. Pues esta consiste en dos cilindros de diferentes secciones comunicadas entre sí y en cuyo interior se encuentra un fluido en reposo que normalmente puede ser agua o en lo general es aceite. Sobre el émbolo A, cuya superficie es S base A, es muy pequeña.
Se aplica una fuerza extrema que es fuerza base A. La presión debida a esta fuerza se transmite por el líquido que llena la prensa hacia el émbolo B, cuya superficie es de ese base B y es muy grande y ejerce sobre esta una fuerza que es F base B. Y aquí nosotros podemos ver justamente cómo lo desarrolla. Y tenemos el émbolo B, que es sumamente grande, y el émbolo A, que es mucho más pequeño. Tenemos el recipiente, en este caso la parte azul puede ser agua o puede ser líquido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si tenemos cilindros de diferentes secciones, eso quiere decir de diferentes tamaños. Necesariamente el émbolo A tiene que ser pequeño, donde se va a ejercer la fuerza. De esa manera nosotros no hacemos mayor presión, mientras que el émbolo B, que obviamente tiene que ser más grande, es lo que obviamente va a generar más presión y obviamente que es empujado por el líquido. Aquí tenemos la aplicación del principio de Pascal en una prensa hidráulica. ¿Qué es lo que hace prácticamente deformar o destruir en este caso cuando hablamos de una prensa? Pero no solamente se aplica en este aspecto. Por ejemplo, en los gatos hidráulicos que nosotros le conocemos, por ejemplo, en los boquetes, para que el contenedor pueda arrojar la tierra con mayor facilidad, ahí tenemos justamente también este principio. En los frenos de las motos, en los frenos de los automóviles, ahí también tenemos este tipo de principios que nos permite desacelerar justamente aplicando esta determinación. Aquí nosotros podemos ver en esta instancia que obviamente existe la mano de una persona. En el caso del freno, obviamente va a estar nuestro pie ejerciendo presión sobre el émbolo A, que es el más pequeño, y obviamente de esa manera va a generar presión hacia el émbolo B, que en este caso van a ser los discos de frenado que tiene nuestro automotor. En este sentido, la fuerza obtenida FB es mucho mayor que la fuerza aplicada en relación a F base A, porque la superficie es mucho mayor que S base A. La aplicación usual de la prensa hidráulica consiste en comprimir algún cuerpo colocado sobre el émbolo de mayor sección, apretándolo contra el tope fijo situado sobre él. Esto en cuanto a la descripción de la prensa hidráulica. También tenemos los elevadores hidráulicos cuando vamos con nuestro vehículo a la mecánica y lo suben para revisar toda la parte de abajo con mayor facilidad. Ahí se aplica justamente este proceso y obviamente tiene base en el principio de Pascal. Sigue el mismo principio físico que la prensa hidráulica. El aceite procedente de un compresor comunica el aceite del recipiente una presión que es transmitida por el líquido hacia la plataforma elevadora. El elevador hidráulico se emplea habitualmente para elevar automóviles en los talleres mecánicos. Y vamos a ver la siguiente determinación. Y aquí nosotros podemos ver, obviamente, el compresor de aire. ¿Qué es lo que va a aplicar aire en el émbolo A? Y obviamente debajo del émbolo A y del émbolo B tenemos aceite. El émbolo B obviamente ya saben que es el más grande y obviamente esto permite que ejerza fuerza para poder elevar a los vehículos. Aquí tenemos la aplicación del principio de Pascal en el elevador hidráulico. Otro ejemplo son los frenos hidráulicos. La presión aplicada sobre el pedal del freno se transmite por el líquido que llena los dos conductos del circuito y acciona el mecanismo que presiona sobre las ruedas para detenerlas. Se utiliza en los sistemas de freno de diversos vehículos. Y aquí nosotros vamos a ver a continuación. Justamente aquí tenemos un ejemplo sobre el frenado de una moto. Tenemos las pastillas de freno, tenemos las pinzas, tenemos el aceite de presión y el pedal. El pedal obviamente acciona la fuerza sobre el émbolo A, que es el más pequeño, y obviamente a su vez va a generar la presión sobre el aceite que va a generar la presión sobre el émbolo B, que son las pastillas de frenado que permitirán que nuestro vehículo disminuya la velocidad. Aplicamos también el principio de Pascal en los frenos hidráulicos. Puede ser de motos, puede ser de vehículos, de diferentes vehículos, obviamente, que nosotros lo utilizamos y que están, obviamente, al servicio de nosotros. Esto en cuanto al principio de Pascal. En cuanto al principio de Arquímedes, quizás ya haya probado alguna vez que si intenta sumergir una pelota en una piscina, el agua pone cierta resistencia. ¿Qué es lo que pasa con la pelota?
siempre va a tratar de expulsar el agua hacia la superficie. Si una vez introducida la suelta, la pelota es impulsada hacia la superficie, hacia afuera, es evidente que el agua ejerce una fuerza sobre la pelota sumergida. Entonces, prácticamente ustedes verán que por lo general todo elemento que contenga aire en su interior siempre trata el agua de botarle hacia la superficie para que flote. Por ahí obviamente se aplica justamente este principio de Arquímedes. El agua ejerce fuerza para poder enviar hacia afuera, hacia la superficie, cualquier objeto que se encuentre en su interior. Esta experiencia, a modo de ejemplo, nos ayuda a entender cómo son las fuerzas. Colocamos en un dinámetro, esto es un instrumento para medir la fuerza, un cuerpo de pequeño tamaño, como una bola de metal. Anotamos las medidas del dinámetro. Este es el peso del cuerpo en el aire, que es igual W y es igual a 1, obviamente N. Ya sabemos que N obviamente corresponde a Pascal, perdón, a newtons. En este caso W es igual a un newton. Llenamos un recipiente con agua y sumergimos en ella el cuerpo colgado del dinámetro. Anotamos el peso del cuerpo en el agua, donde W es igual a 0,6 newtons. El dinámetro indica que el peso del cuerpo en el agua o peso aparente es menor que el aire. Y aquí nosotros podemos ver en la gráfica cómo lo determina. Tenemos el dinámetro, tenemos en este caso la bola de metal, tenemos el líquido, tenemos el agua y la fuerza de empuje. Cuando está en el aire, tiene mayor peso, pero cuando está en el agua, este peso obviamente disminuye porque el líquido ejerce fuerza sobre todo hacia afuera y hace que disminuya su intensidad, su presión. De esta experiencia concluimos que los líquidos ejercen una fuerza vertical llamada fuerza de empuje sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Esta fuerza es opuesta al peso, por eso notamos una resistencia al introducir un cuerpo en un líquido. También por ello los cuerpos parecen pesar menos que en el agua que en el aire. Por ejemplo, cuando nosotros vemos determinados cuerpos, obviamente, que se encuentran en el agua, obviamente genera un peso diferente. Eso obviamente responde a la explicación que el agua ejerce impulso, ejerce una presión, ejerce una fuerza de empuje hacia la superficie. El peso aparente de un cuerpo sumergido es un líquido, perdón, en un líquido es la diferencia entre el peso real y la fuerza de empuje, donde W es igual a W menos E. En el siglo III a.C., el matemático griego Arquímedes determinó el valor de la fuerza de empuje que ejerce un líquido sobre los sólidos sumergidos en él y formuló el principio que lleva su nombre, el principio de Arquímedes. Cualquier cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido, está sometido a una fuerza de empuje dirigida hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Entonces, por eso incluso en un experimento que vimos en la clase anterior, nosotros podíamos ver el volumen de un objeto. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, del dado? Poníamos dos jarros numerados o calculados, en el cual poníamos el líquido en igual proporción en ambos recipientes. Al introducir, por ejemplo, un dado, nosotros podíamos ver o observar cómo sube el nivel de líquido. Eso obviamente está generando también un empuje, tiene una fuerza vertical en cuanto al objeto, pero genera la diferenciación y nosotros podíamos calcular el volumen del objeto, en este caso el volumen del dado, ¿no es cierto? Entonces son las características de las cuales. También se aplica en esta parte de acá. Obviamente nosotros podemos ver, y aquí tenemos la explicación, cualquier cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido, está sometido a una fuerza de empuje. Eso quiere decir que el agua va a tratar de empujarle hacia la superficie, dirigida obviamente hacia arriba, y esto es igual al peso del líquido desalojado. Eso quiere decir, en este caso una bola, por ejemplo, tiene un volumen, y esto va a generar que obviamente el agua se desaloje o el agua suba de nivel. Entonces, ahí obviamente nosotros vamos a ver que ese es el peso del líquido desalojado, porque obviamente el agua ejerce una presión hacia arriba, una fuerza de empuje.
En este caso nosotros tenemos la fórmula que es la siguiente. E es igual a B, obviamente por G, que es la gravedad, donde E es la fuerza de empuje, densidad del líquido, B es el volumen del sólido sumergido y G es la gravedad. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, este presiona al fluido y al mismo tiempo el fluido presiona sobre el cuerpo hasta provocar su pérdida aparente de peso. Podemos concluir que en el principio de Arquímedes el empuje depende solo de la densidad del fluido y del volumen sumergido del cuerpo. Esto define si un cuerpo flota o si un cuerpo se hunde. Estos principios obviamente se aplican especialmente en la fabricación de submarinos, en la fabricación de barcos. Ahí obviamente tienen que generar o fabricarlos a partir aplicando de estos preceptos del principio de Arquímedes. Y aquí tenemos obviamente un ejemplo. Un objeto de hierro que B es igual a 0.008 metros cúbicos se sumerge totalmente en agua, que es D es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Determinamos a la fuerza de empuje B el peso aparente del cuerpo de manera obviamente de masa que tiene 63.7 kilogramos. Vamos a ver cuál es la solución de este problema. Y aquí tenemos la determinación donde obviamente tenemos M sobre G, donde E es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto da como resultados del 0.008 metros cúbicos. Esto representa 9.8 metros por segundo. Y esto obviamente, generada esta multiplicación, determina 78.4 newtons. Entonces, en este caso, W es igual a W menos E, y esto es igual a M por G y menos E, donde W es igual a 63.7 kilogramos, que es lo que estamos haciendo, simplemente reemplazando las letras por las cantidades, por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto da como resultado menos 78.4 newtons y esto es igual a 545.9 newtons. Y ese sería el resultado en cuanto a la fuerza de empuje de un determinado objeto en función del ejemplo que nosotros tenemos planteado para este ejercicio. Esto en cuanto a esta determinación. Pero hay también otra característica que es la flotabilidad de los cuerpos. Cuando, como ya lo habíamos dicho, primero el agua genera una pérdida de peso aparente, genera una fuerza de empuje. Este siempre va a ser hacia la superficie. Y esto va a generar también la flotabilidad de los cuerpos. Pero ¿de qué depende la flotabilidad de los cuerpos? Tiene características, especialmente cuando la parte interna obviamente tiene o cámaras o cavidades donde puede existir oxígeno, puede existir aire. La experiencia demuestra que algunos sólidos, al ser introducidos en un líquido, flotan, otros por el contrario se hunden. ¿Cuál es la causa de esta diferencia de comportamiento? Primero, ¿qué se requiere para que un cuerpo flote? La flotabilidad de un cuerpo depende del valor relativo de las fuerzas de peso y empuje para el cuerpo totalmente sumergido. Pueden darse los siguientes tres casos y vamos a ver cuáles son las características. Primero, el peso es menor que el empuje, donde W es menor a E, o sea, la densidad del sólido y obviamente la densidad del líquido. Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor a la de dicho líquido. Ejemplo, una bola de corcho. ¿Qué es lo que hace la bola de corcho? Obviamente por su característica. Obviamente va su estructura molecular, estructural, obviamente esto va a permitir que flote. ¿Qué es lo que dice? Un cuerpo flota en un líquido cuando su densidad es menor que la de dicho líquido. Ejemplo, la bola de caucho. La densidad de la bola de caucho es menor que la del líquido, que en este caso queda la del agua. Es mucho más pequeño y el agua es mucho más grande y esto va a permitir que el agua, obviamente, la empuje hacia arriba, obviamente a través de la fuerza y este objeto flote. Otro de los casos es el peso es igual al empuje, donde W es igual a E. O sea, E es igual a W. La fuerza de empuje, el líquido, obviamente es igual a E.
Un cuerpo está en equilibrio en el interior de un líquido cuando su densidad es igual a dicho líquido. Ejemplo, una bola de plástico tiene la misma densidad, tiene las mismas características y por ende ni se hunde ni flota, sino se queda suspendido en la mitad. El cuarto es el peso es mayor que el empuje, donde W es mayor a E. O sea, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un botón y por su densidad, por su estructura molecular, obviamente obviamente es mucho mayor que el agua y este se va a hundir. Un cuerpo se hunde en un líquido cuando su densidad es mayor que la de dicho líquido. Ejemplo, tenemos una bola de cristal o una bola de hierro. En este caso tenemos aquí un botón por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por su densidad, por su estructura, obviamente es mucho más pesado y eso va a permitir que se hunda. Y aquí tenemos un ejemplo local, claro que es el caso de los barcos y los submarinos. ¿Cuáles son las características fundamentales en función de estas determinaciones? Los barcos, a pesar de su peso, de su tamaño, flotan gracias a un gran volumen. Al tener mucho espacio interior lleno de aire, su peso queda compensado por el empuje de su parte sumergida. La línea de flotación es aquella que separa la parte sumergida de la parte del barco sobre la superficie del agua. Los materiales con los que se construyen los grandes barcos mercantes son más densos que el agua, pero el peso, obviamente, pero el peso del volumen de agua que el barco desaloja es mayor que el peso del barco y por ese motivo estos grandes navíos flotan sobre el agua. Los submarinos pueden variar su peso y por tanto su flotabilidad gracias a sus tanques de lastre. Ustedes han visto que los submarinos o pueden irse al interior del agua o pueden subir a la superficie, pueden emerger. En ellos pueden introducirse agua o bien aire procedente de depósitos de aire comprimido. Y vamos a ver cómo, obviamente, cuál es la explicación para que estos floten o para que estos se hundan en el agua. Y aquí tenemos el mecanismo de funcionamiento de los submarinos. Tenemos el tanque de lastre comprimido, tenemos, ahí nosotros ponemos los tanques de lastre y tenemos el interior donde se encuentra la tripulación. Cuando los tanques de lastre se llenan de agua, el submarino agarra peso y eso va a permitir que se hunda, que se vaya hacia el interior del océano. Mientras si se desaloja los tanques de lastre y se los llena con aire, obviamente, eso va a permitir que el cuerpo del submarino se vuelva más ligero, pierda peso y eso le va a permitir emerger y subir a la superficie. En el caso de los globos aerostáticos, hasta ahora hemos visto el comportamiento de los cuerpos en un fluido, generalmente los líquidos, pero ¿qué sucede en el caso de que el fluido sea un gas? Ustedes han visto, o bueno, en la actualidad ya no hemos visto globos aerostáticos, ya son prácticamente reliquias y muchas veces obviamente son ya por diversión que se aplica, pero en otras instancias eran muy utilizados, especialmente para transporte. ¿Qué es lo que hacía prácticamente? Tenía un mechero. ¿Y qué es lo que hacía? Calentaba el aire. El aire cuando está caliente es más liviano. Es lo que permitía que prácticamente el globo como tal, obviamente se llene de aire caliente y esto obviamente generaba que suba, que obviamente se eleve para poder movilizarse de un lugar a otro, pero necesariamente tenía que tener contrapesos y también poder eliminar el aire caliente para poder descender. Ese era el mecanismo mediante el cual se aplicaba en los globos aerostáticos. Como hemos mencionado anteriormente, hasta ahora habíamos visto solo el comportamiento de los cuerpos dentro de un fluido, dentro de un líquido, generalmente los líquidos, pero ¿qué sucede en el caso cuando el fluido sea un gas, como les había dicho, el gas, el aire? Obviamente caliente y frío, obviamente tienen también características diferentes en función del peso. Del mismo modo que sucede con los líquidos, todo cuerpo sumergido en un gas experimenta un empuje hacia arriba, igual al peso del volumen de gas que desplaza. Por tanto, se producen las mismas fuerzas que en el agua o en cualquier líquido, pues la fuerza de empuje que le sirve para ascender el globo y la fuerza contraria que es su peso que lo mantienen en la superficie terrestre. Si se consigue que la fuerza de empuje sea mayor que el peso, el cuerpo flota, empieza a flotar, empieza a subir.
En cuanto a a la tensión superficial, ¿cómo es posible que algunos insectos o cuerpos, como un clip de mayor densidad que el agua, floten en ella? Ustedes han visto que determinados insectos no se hunden y se paran sobre el agua, generan un aspecto como de burbuja, un aspecto en el cual obviamente les permite flotarse y no hundirse en los líquidos. En general, las moléculas de un líquido reciben fuerza de sus moléculas vecinas en todas direcciones que se compensan entre sí. Sin embargo, en la superficie, estas fuerzas intermoleculares no se compensan, por lo que la superficie libre del líquido es atraída hacia el interior de este y se comporta como una especie de membrana con cierta resistencia a la penetración. Es lo que hace posible que el clip flote, y a esta fuerza las llamamos tensión superficial. Y no solo sucede con el clip, sucede con determinadas estructuras, obviamente que a pesar de ser muy pequeñas, obviamente estas permiten que sus cuerpos floten y no se hundan en los líquidos. Es importante conocer todos estos aspectos porque ustedes verán que la física y estos principios, tanto de Pascal como de Arquímedes, nosotros los tenemos en nuestro diario vivir. Nosotros siempre estamos utilizando. Cuando nosotros, por ejemplo, en las puertas hidráulicas de los buses, para abrir y cerrar automáticamente, ahí estamos utilizando el principio de Pascal. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Los brazos, la parte mecánica que permite abrir y cerrar la puerta, obviamente recibe el empuje de aire y obviamente a su interior tiene líquido, por lo general tiene aceite, y esto hace que el empuje con fuerza para que se cierre o se contraiga para que se abra. Esto en las puertas automáticas de los buses. Ahora, este tipo de actividades también tenemos en retroexcavadoras, tenemos en volquetes, cuando nosotros, por ejemplo, algo también sumamente sencillo que todo el mundo tiene, una bicicleta. Ustedes han visto el trinche de adelante que tiene una presión en el cual obviamente el tipo de amortiguador trinche, que obviamente permite que los impactos de la rueda delantera no sean rígidos y toscos. Obviamente también se aplica este principio, en el cual un aceite prácticamente, ¿qué es lo que hace? Genera una presión de movimiento que impide que el golpe sea 100% seco y que genere algún tipo de daño. Entonces, y ahí tenemos una infinidad de actividades en las cuales el hombre lo ha ido aplicando, y muchas de las veces ni siquiera sabemos que es un principio dentro de la física, que no sucede, que no se inició así porque sí, sino que fue prácticamente diferenciado, fue estudiado, fue calculado y obviamente se fue aplicando en determinadas instancias de nuestras vidas, justamente para que nos beneficie en todos los procesos que nosotros tenemos, en todas las mejore y simplifique otros trabajos que antes serían bastante complicados, como en el caso de la prensa eléctrica. Bueno, aquí en el Ecuador no se aplica mucho la prensa hidráulica, perdón. Esta prensa hidráulica es más utilizada, por ejemplo, en los grandes países, por ejemplo, en los Estados Unidos, para destrozar autos. Ustedes han visto, de pronto vieron en películas, vieron en determinados documentales, como por ejemplo los carros que se encuentran llenos de cementerios de vehículos, en determinados momentos son obviamente triturados a partir de estas prensas hidráulicas, obviamente para transformarlos descomponerlos en sus partes. Entonces ahí obviamente se aplica todos estos principios que nosotros hemos ido viendo en el desarrollo de la presente clase. Entonces también son partes indispensables del desarrollo de la actividad humana. Entonces ya sabemos que el principio de Pascal y el principio de Arquímedes son fundamentales. La densidad, la presión y la fuerza gravitacional son determinantes en el desarrollo de las actividades que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando dentro de este proceso de estudio y de estructuración de la física. Y vamos a ver un poquito más, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando en nuestra segunda etapa de clase cada una de estas actividades que nosotros hemos ido viendo y analizando dentro de esta hora de clase.
Y vamos a hablar también en esta última etapa de nuestra clase un poquito más. Vamos a ir viendo sobre el principio de Pascal. Vamos a ir viendo cuáles son las características fundamentales de este proceso. El principio de Pascal, también conocido como la ley de Pascal, establece que cuando se aplica un cambio de presión a un fluido encerrado, ese se transmite sin disminuir a todas las proporciones. El fluido y las paredes de su superficie. Es un fluido cerrado, como los átomos del fluido son libres de moverse, transmiten la presión a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Cualquier cambio en la presión se transmite sin disminuir. Obsérvese que este principio no dice que la presión es la misma en todos los puntos de un fluido, lo cual no es cierto, ya que la presión de un fluido cerca de la Tierra varía con la altura. Más bien, este principio se aplica al cambio de presión. Supongamos que se coloca agua en un recipiente cilíndrico de altura H y área de selección transversal, obviamente determinado con una A, que tiene un pistón móvil de masa M. La adición de peso mg en la parte superior del pistón aumenta la presión en el tope de mg por A, ya que el peso adicional también actúa sobre el área A de la tapa. Y de esa manera nosotros vamos a ver cómo se lo aplica. Aquí nosotros tenemos este gráfico, justamente cómo lo hace. Aquí obviamente la superficie y tenemos el interior, obviamente del recipiente A, y tenemos el superior nuevo y el interior nuevo a partir de mg en cuanto a los cambios, en cuanto a relación a empuje, a la presión que ejercen los émbolos sobre un líquido. Según el principio de Pascal, la presión en todos los puntos del agua cambia en la misma cantidad, mg por A. Así, la presión del fondo también aumenta en mg por A. La presión en el fondo del recipiente es igual a la suma de presión atmosférica, la presión debido al fluido y presión suministrada por la masa. El cambio de presión en el fondo del recipiente debido a la masa es justamente la determinación de esta fórmula, donde P fondo es igual a mg sobre A. Dado que los cambios de presión son los mismos en todas las partes del fluido, ya no necesitamos subíndices para designar el cambio de presión para el tope y también para el fondo. Entonces son determinaciones que también se van dando explicaciones en función del principio de Pascal y cómo éste actúa sobre presión ejercida sobre determinados líquidos. Y por lo general, donde existe más precisión en estos procesos es justamente aplicando bajo un líquido, bajo un aceite. Entonces, esos son en cuanto a las explicaciones de este proceso que se viene dando y que nosotros hemos ido viendo en función de este tema bastante importante dentro de la física. Señores y señores, de esta parte estamos ya llegando al final de este proceso educativo. Obviamente, como les había mencionado, déjenme ver el calendario, confirmar el calendario. Sí, el día miércoles es 24 y el jueves es 25, por lo tanto, no creo que tengamos asistencia. Pero eso no implica que ustedes no van a tener, obviamente, las clases. Yo voy a tratar que máximo hasta el día domingo de esta semana, ustedes ya proporcionarles las clases respectivas para que ustedes puedan revisar, para que ustedes puedan seguir viendo qué es lo que tienen ustedes que hacer en función de la tarea y en función del tema explicativo correspondientes a esta última semana. Así que, señoras y señores, obviamente estar pendientes. De esta manera, obviamente, estamos llegando prácticamente a la parte final. Eh, de pronto, si la próxima semana ya no nos vemos, obviamente, de antemano les exteriorizo los mejores deseos en estas Navidades, que nuestro Padre Redentor, obviamente, llene de bendiciones cada uno de sus hogares
les permita disfrutar de estas festividades, obviamente en el cual se celebra, se recuerda el natalicio de nuestro Señor Jesús, que obviamente nos trajo paz y una nueva visión en cuanto al comportamiento humano. Señoras y señores, un fuerte abrazo, unas felices fiestas, una feliz Navidad, los mejores deseos para cada una de sus familias y también en este nuevo año, en esta nueva etapa que arrancaremos, que se cumplan todos los objetivos que ustedes se vayan a plantear. Señores y señores, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta una nueva oportunidad. Gracias, Igualmente, licenciado. listo, Dios le bendiga. Gracias, Vicente. Listo, licenciado, Gracias, igual para usted, licenciado. señor.